buenas noches, gracias por acompañarnos. Conversando la Noche es nuestro espacio de todos los días, de martes a viernes, para dialogar, charlar, conocer un poco más a protagonistas de la actividad, tanto empresarial, cultural, deportiva, económica. Recorremos un poco varias actividades, pero sobre todo basándonos en conocer mejor a la persona, que nos parece importante, trascendente en esa actividad. Hoy un arquitecto, pero además creo que también se ha transformado últimamente en una suerte de colega nuestro, comunicador, reflexionando de un espacio que ha creado él en aquello que se conoce como podcast y que está también hoy en auge. César Aquino, además amigo de muchos años, es quien va a contarnos hoy parte de su historia y nos va a ayudar a pensar juntos también en qué país estamos viviendo, en qué mundo nos estamos desenvolviendo. Primero una breve semblanza para que usted lo conozca mejor, luego comenzamos a conversar la noche con el arquitecto César Aquino. César Aquino es arquitecto paraguayo y fundador del estudio Aquino Más, liderando proyectos comerciales, habitacionales, corporativos y de desarrollo urbano en Paraguay y el exterior, integrando diseño, gestión y visión empresarial. Fue docente en la Facultad de Arquitectura de la UNA durante más de 30 años, enseñando crítica de arquitectura y taller de proyectos hasta 2020. Es creador y conductor del podcast I Want to Talk About It, donde conversa con invitados sobre creatividad, negocios, experiencia de vida y temas de interés general. Apasionado por el arte, el dibujo es parte central de su proceso creativo. En los últimos años ha transformado sus trazos en esculturas y explora nuevas formas de expresión, combinando el dibujo a mano con tecnología e inteligencia artificial, fusionando tradición y experimentación en su visión arquitectónica y artística. Bueno, ya estamos acá en estudios, nuestro invitado ya está hace rato aguardando, le agradezco mucho que haya dejado un rato su actividad para venir aquí. Querido César, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, buenas noches a tu teleaudiencia, gracias por el piropo de hablarme como colega. Y muy contento de estar contigo y poder compartir un poco años de experiencia, de vida y de lo que estamos haciendo habitualmente todos los días. Sí, vos sabés que lo de colega me quedé pensando, porque yo también me siento medio colega tuyo, porque sabés que pasé por la facultad también. Estuve ahí haciendo mis proyectos y la verdad es que es una carrera apasionante la arquitectura, ¿eh? Muy apasionante, realmente hablo permanentemente del tema de la pasión en una profesión que tiene muchas aristas, sí, que te permite meterte de varias maneras, desde el proyecto, desde la construcción, desde la planificación, del tema urbano, del tema del arte. O sea, es no solamente una profesión técnica, sino es muy humanista sobre todo, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de cuestiones que hacen que esto sea realmente apasionante. O sea que es tan fuerte, y ya arranco con esto de entrada, que hay una relación casi simbiótica, medio emotiva, pasional con tu arquitecto cuando construís algo. Yo tengo miles de amigos que algunos terminaron peleados, otros reconciliados. Hay como una tensión fuerte con el que ordena una obra y el que la diseña y la ejecuta, ¿no? Tal cual. Hay como un tema ahí que la gente tiene que sí o sí te peleas con el arquitecto. Ese es más Sí. Yo le digo a mi gente, y no es marketing lo que hago, yo me hago amigo de mis clientes. Ok. No le trato lo de cliente, porque realmente eso que decís es muy cierto. Te compenetras tanto, sobre todo cuando entras en un tema habitacional. Claro. Tenés que meterte en una familia para poder entender, poder interpretar y poder traducir eso en un proyecto y que ese proyecto se concrete en una obra. O sea, hay demasiadas cuestiones. Claro. Y claro que la obra es compleja. Yo siempre digo, la obra tiene mucha complejidad, pero hay que saber llevar, y ese saber llevar implica tener una buena proyección arquitectónica para que la obra sea lo más sana y saludable posible, ¿verdad? Que me parece genial esto que estás diciendo, porque no se suele hablar mucho de esto, y no sé ni si se enseña esto, César. Vos enseñaste muchos años en la facultad. Yo enseñé hasta la pandemia. Sí. Enseñé desde que estaba en sexto curso. Qué bárbaro. ¿Qué proyecto? Arranqué haciendo ayudante de historia de la arquitectura con el plan viejo. Sí.
Después con el nuevo plan lideramos en la transformación del plan de estudio, hicimos crítica de la arquitectura. Eso leí, me dije, crítica no había en mi época. Claro, crítica es algo muy bueno porque realmente te hace pensar. Ajá. No tomas la historia como una cuestión repetitiva, memorista, sino que al contrario la idea es hacerle pensar al chico, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, después de muchos años de andar por la historia y la crítica, me volqué al tema de proyectos, ¿verdad? Que es lo que hacemos todos los días. El taller. El taller, ¿verdad? Que realmente es súper apasionante, porque vos decís, estás frente a 20 o 30 chicos que piensan diferente, tienen nueva manera de ver la vida, tienen otras maneras y otras costumbres, y realmente para mí, yo siempre digo y siempre agradezco a mis alumnos y a la universidad, porque realmente el que más aprendí en todo ese proceso fui yo. No sé si tienes alumnos, ¿verdad? Cierto, claro. Qué interesante, porque aparte yo me imagino, porque pasé también por ahí, y uno tiene varias expectativas. Quiere, finalmente, lo más básico, vas a construir casas, edificios, pero después te das cuenta que es mucho más que eso. Claro. Tener el concepto espacial de lo que quiere el cliente, diseñar el proyecto, que funcione pero que al mismo tiempo sea armónico y agradable. O sea, ahí comienza una historia fabulosa, ¿no? Tal cual, hay demasiados elementos dentro de hacer arquitectura. Siguiendo un poco eso que me preguntabas, la facultad no te enseña muchas cosas. No te enseña el trato con el cliente, que para mí es uno de los puntos más importantes en esta carrera. Cómo manejarte con el cliente, cómo manejar la parte administrativa. Son realmente sectores que están como pendientes. La parte de tecnología, hoy si bien entiendo que la facultad está como más ayornada a todo lo que es tecnología, claro, siempre va un poco rezagada, ¿verdad? Pero todo eso, y yo le digo mucho a la gente, tenemos la suerte, tenemos un estudio como que vos conocés, sí, ¿verdad? Somos 35 personas permanentes en la oficina y con la gente de afuera, mucha joven. Toda gente joven, donde realmente de repente entrevisto gente y me dicen, terminando la carrera, y bueno, ¿y tu experiencia profesional? No trabajé porque mis padres me exigieron que me dedique a la facultad. Claro. Y yo a mis amigos que tienen hijos o hijas estudiantes de arquitectura les digo que trabajen desde el primer curso. Claro. Porque realmente uno aprende en un estudio. Ahí uno aprende en la obra, diseñando, el trato con el cliente. Y realmente esa es una formación fantástica, ¿verdad? Que falta un poco vincular la universidad con el mundo real, ¿verdad? Claro, ese es un déficit que tenemos en todas las carreras. Claro. Me pongo a pensar que tanto cambió esto. Yo vengo de la historia de Rapidograph y de la Reglaté y... Te comentaste en la oficina. Claro, pero digo nomás, vos sin embargo seguís rayando. Yo dibujo, Mario, todos los días. Claro. Yo dibujo, saco los proyectos, dibujando. Ahora estoy enamorado de la IA. Sí. Estoy haciendo un mix entre mi mano, porque yo digo que es la forma en que mejor se transmiten las ideas a través de la mano. Siempre. Para mí es algo casi mágico, digamos, ¿verdad? Y con la IA realmente estamos haciendo cosas fantásticas. ¿Se le puede transmitir eso a la IA? Sí, claro. Te podría mostrar en imágenes. Claro. Ya hemos presentado anteproyectos, ideas a través de un dibujo a mano pasado a la IA, aclarando lógicamente al cliente que van a haber cuestiones que no están del todo resueltas porque la IA te interpreta en parte, a veces no, pero realmente es fantástico el mundo en que estamos viviendo, del Rapidograph a esto. A esto, ¿no? A mí se me perdió la brújula, querido César, porque yo salí de esa época y cuando volví a visitar a mis compañeros ya estaba el AutoCAD. Claro. Que ya era una revolución. Una revolución. En su momento. Hoy fuimos más lejos otra vez. Hoy fuimos más lejos. Hoy se está manejando. El AutoCAD no puedo decir que está en desuso porque es lo que todo el mundo usa, pero hoy hay se llama BIM, que es Building Intelligent Modeling, que es construir en la máquina. O sea, vos haces todo el proceso constructivo en la computadora y en esa computadora podés ver todas las interferencias de las instalaciones, podés ver todo tridimensional. O sea, vos ya no haces dos rayitas como hacíamos a mano o con el AutoCAD, que finalmente el AutoCAD es dibujar en la máquina, que dos rayas de este tamaño significan muro de 15. Vos en el BIM cargas la información completa, ladrillo, hueco, de tanto, revocado, pintado, le das toda la información. O sea, eso que ves así,
es información, es toda la información que tenés, tipo de piso, y te da una facilidad, es más, tal vez sea un poco más lento el proceso inicial, pero para modificar y para hacer un seguimiento es realmente fantástico, es otro mundo. Claro, te escucho y es como que me hablen en ruso, pero más o menos trato de intuir de qué se trata, porque finalmente el ser humano es que tiene que cargar otra vez todos esos datos. Claro, absolutamente. Tiene que imaginar. Y en este caso tenés que imaginarte antes, porque cuando vos hacías con el AutoCAD rayando, dibujabas, hacías el corte, hacías todo y después le dabas las terminaciones. Sí. Ahora de entrada tenés que irte con toda la documentación y estás trabajando con información. O sea, si teníamos este set y esto era un muro, y después te decían, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ventana. Vos dibujás solamente en planta la ventana de tal dimensión, te cambian todo, plantas, cortes, fachada, volumen, todo te cambia, ¿verdad? Y te calcula el material que vas a usar. Te computa, te hace el cómputo MET, todo te hace, ¿verdad? Realmente eso metido con la IA, realmente es una revolución. Bueno, interesante cómo fue evolucionando esto, y César tiene el privilegio de haber formado de parte de ambos mundos, como muchos arquitectos de su generación. Ya los chicos nuevos van a salir con esto, pero también César y muchos de los que pasamos por esa querida facultad sabemos lo que era amanecer sombreando una fachada, o haciendo una perspectiva, o acuarelando un proyecto. Vamos a hablar de todo eso también a la vuelta, porque vamos a hacer una mezcla del gran conocimiento que tiene César, pero también de las vivencias y de cómo en arquitectura también se puede expresar arte. Vaya si se puede expresar. De hecho, cuando recorremos el mundo, lo primero que vamos a ver es lo que quedó como legado arquitectónico. Ya volvemos. Continuamos con nuestro invitado hoy, César Aquino. Hoy el cazador fue cazado porque me entrevistó antes a mí para I Want to Talk About It. Un juego de palabras que hiciste con la canción No Quiero Hablar de Estas Cosas. Vos querés hablar de muchas cosas. Yo quiero hablar de muchas cosas. Y te volviste un poco un comunicador también. Pero me parece que viene eso movido a tu experiencia en general, con la arquitectura, pero con la vida también. Y sí, Mario, vos sabés que eso surge... tengo la suerte, la dicha, la bendición, no sé cómo llamar, de poder tener contacto con mucha gente, claro, como vos, que hizo historia, que tiene mucho que contar, mucho que enseñar, con mis clientes, con amigos. Y dije, yo me nutro de eso y lo que puedo le paso a mi gente. Y a mucha gente que me encantaría poder contarle, pero es difícil hacer esa transmisión. Claro. Se me ocurrió hacer esas entrevistas de manera absolutamente informal. Inicialmente iba a hacer en mi casa de Samber. Iba a grabar y después pasé, al final lo que quiero es el contacto. Claro. Entonces, apoyado por mis hijas, que son las que me orientaron, me contaron lo que era un podcast, que en serio que no conocía en ese momento, decidimos hacer en la oficina. Entonces, en una esquina, en un set de la oficina, le llevamos a gente, tuvimos ya 26 capítulos. Sí. Esos 26 capítulos con gente que realmente cuenta su experiencia de vida, qué hacen, a qué se dedican, cómo llegan, sus frustraciones, sus éxitos, sus fracasos, sus tips para llegar. Y eso realmente para mí, lo hago porque me gusta hacer, me gusta que la gente aprenda, que yo lleve un aprendizaje, ¿verdad? Pero lo hago de manera absolutamente distendida, es como mi zona de confort. Pero además está tu gente ahí alrededor. Está toda la gente, es un podcast raro porque los podcasts normalmente son face to face, en un lugar cerrado. Este es un podcast donde está toda mi gente. Sí. A veces tomamos invitados, cuando estuviste vos te invitaba a unos amigos, para que la gente se sienta realmente de manera cómoda, de manera sencilla. Y como yo no soy periodista, es como que la gente tiene mucho más... Claro. Es como más suerte, es como una charla, una conversación que se da. En el caso mío, le pasé el link a muchas personas y me decían, ¿pero dónde, en qué canal está? Y no, él hace otra cosa, les decía yo. Pero tomó esta costumbre. Dicho sea de paso, hay que buscarte en Spotify, ¿estás? Estamos en Spotify y en YouTube. Y en YouTube también. En los dos estamos, ¿sí? ¿Cómo? I Want to Talk About It, arquitecto César Aquino. Vamos a pedirle a la gente que mire si no lo miró, pero mucha gente lo ve espontáneamente y de repente los temas son distintos. O sea,
No es que se habla de arquitectura solamente. No hablamos de arquitectura. Casi nada. No hablamos casi nada de arquitectura, hablamos De la vida. De la vida, de situaciones. No hablo tampoco así, si le llevo a un director de un banco no me voy a hablar de números. Sobre todo lo buscamos la parte humana. O sea, esa parte, y me gusta sobre todo mostrarle a los chicos y que la gente, porque realmente la repercusión que tiene es algo que no me esperé. Claro. Y te voy a contar una primicia. Sí, a ver. Que hay un medio de comunicación que me está buscando para hacer una alianza. Ah, mira vos. Así que por ahí te hago la competencia dentro de poco. Bueno, yo me vuelvo a la arquitectura entonces. Volvé. Volvemos más bien en esta conversación a ese tema apasionante de la arquitectura. Yo decía antes de la pausa, finalmente el gran legado de la humanidad es la arquitectura. Uno va a Roma, ve el Coliseo, uno busca los referentes arquitectónicos para entender gran parte de esa cultura que quedó ahí, ¿no? Claro, o sea, fíjate vos una película, Mario, una película que empieza con un paneo de una ciudad. Ese paneo automáticamente a vos porque por más que no aparezca la fecha, a veces sí la ponen, te está llevando, te está transportando a donde te quiere mostrar el cineasta para ubicarte en el tiempo. O sea, y la arquitectura es el reflejo del pensamiento y es el reflejo de la evolución del pensamiento humano. Porque las grandes catedrales góticas no tienen esa forma por una cuestión caprichosa. Claro. Había un tema donde miraban para arriba porque sabían que estaba Dios arriba, miraban el infinito, era con las luces eran como penumbrosas porque había una cosa que no estaba definida. Es cierto. Después llega el Renacimiento, el hombre, el centro, entonces cambia lo vertical, cambia hacia una cúpula donde se centra. O sea, eso es el reflejo de cómo el hombre va evolucionando. Y entonces, claro que evidentemente es algo que te demuestra cómo el mundo va evolucionando, ¿verdad? Claro, me quedo pensando en eso que decís, y sobre todo en la iglesia, es brutal cómo pueden transmitir hasta sentimientos, los vitrales, por ejemplo, la iluminación natural de las iglesias tiene todo un mensaje, ¿no? Recorriste mucho, te diste el gusto de poder recorrer los lugares clásicos de la arquitectura. Gracias a Dios, recorrí mucho. Mi primer viaje hice estando en la facultad con aquellos famosos viajes de arquitectos. Hicimos con el grupo 6, un grupo fantástico de amigos. Sí. Éramos 17. Cuento siempre la anécdota porque viajamos vendiendo rifas y haciendo, pero eso es real. Sí. O sea, todos éramos de un nivel donde teníamos que trabajar si queríamos viajar. Y recorrieron en van y en... Claro, realmente fue una hermosa experiencia. Pero después de eso, gracias a Dios, hice muchísimos viajes a Europa con mi familia, con mi señora, y realmente conozco todos los puntos así más importantes. Así que eso es riquísimo para un arquitecto. Justamente en estos días, el Día de la Mujer, hicimos un evento en la oficina, porque en la oficina es mayoritariamente mujeres, creo que cerca de 85% mujeres. Entonces hicimos un evento. Y ahí les comenté que a 10 chicas del estudio le mandábamos ahora un viaje a San Pablo a ver un evento de arquitectura y diseño, porque realmente yo creo que viajando uno aprende. Eso es categórico. Ese es el mejor libro que puedes tener. Claro. Ver directamente. Sí, recuerdo perfectamente aquellos viajes a Estados Unidos, también Arquicursa, los viajes a Europa, eran por fin ir a lo que veíamos en los libros, ¿no? A propósito también, la docencia de arquitectura también ayudó mucho. Convengamos que arquitectura, siendo una facultad que comenzó casi artesanalmente, tuvo grandes profesores al principio. Yo me acuerdo de algunos nombres, Patiño Migone, por ejemplo, un gran profesor de proyecto, lo habrás tenido también. O te enseñaba historia un Pelayo García. Totalmente. O un Helmers te enseñaba teoría de la arquitectura. ¿Se puede aprender arquitectura con grandes maestros? Sí, por supuesto. Yo creo que hasta hoy hablo de la Universidad Nacional porque es donde me formé y donde hice docencia mucho tiempo. Hasta hoy hay excelentes profesores en la facultad, gente que sacrificó su vida profesional dedicándose a la docencia, hasta hoy, ¿verdad? Sí. Y claro que sí, ahí citaste el caso de Guillermo Helmers, un brillante profesor de teoría, un soñador, una persona con una visión que siempre digo a sus hijos, siempre les digo, la visión que tenía esa persona era impresionante. O Patiño Migone, un excelente diseñador y un maestro, un profesor realmente. Sobre todo. O Laureano Pelayo García, una eminencia. Una eminencia, estaban, como vos decís, a lo mejor no dan los cargos mejor remunerados del mundo, sabemos, no sabemos. Facultades, pero y así hay, Carmen de Weber, tanta gente que pudimos aprender ahí.
inclusive el profesor Granada, que a mí me dijo una vez, ¿va a ser arquitecto o va a ser disjockey? Y le dije, voy a ser disjockey, profesor, y me fui. Era un examen de hormigón armado, dificilísimo. Sí, me acuerdo. Era una de las trabas. Una de las trabas, sí. Pero digamos, a ver, esos maestros ayudan a definir también el perfil de alguien que se dedica a la arquitectura, ¿no? Claro. A vos te habrá pasado también. Sí, por supuesto. Siempre comento porque yo me considero una persona agradecida a la gente que me ayudó. Sí. Siempre le cito a dos arquitectos que formaron parte de mi formación. Uno que es amigo, que fue mi profesor y trabajé con él, que es Víctor Mendoza, alias Catem. Catem, claro. Sí. Trabajé con él en su estudio y aprendí mucho con él. Sí. Un gran dibujante también, sí. Acuarelista. Correcto. Me daba la posibilidad que yo también en ese entonces haga acuarelas cuando no tenía ganas y ganábamos plata haciendo eso. En ese momento de estudiante eso era fantástico, claro, ¿verdad? Sí. La famosa... O Oscar Gull, que no era profesor de facultad, pero trabajé con Oscar. Ya fallecido. Fallecido, un tipazo. Tiene un hijo que es un capo, que es Cristian, que es arquitecto también. Qué increíble, sí, ¿no? Muy buen arquitecto. Me acuerdo perfectamente porque eran compañeros de mi hermana Elvira Ferreiro. Claro. Eran de aquella histórica facultad en España y Perú. Sí. Y eran todos medio genios también ellos. Sí. Tenían una vida casi bohemia también ellos. Claro, ¿verdad? Los directores de taller, Natalio Vareiro, por ejemplo, de taller C, un personaje realmente, un gran profesor, con una autoridad impresionante. Yo me acuerdo, todo el mundo estaba afuera en el patio, ya era hora de taller, había que entrar al taller por más que él no esté, y de repente todo el mundo dando vueltas, aparecía Vareiro y la gente corría, había un silencio. Claro. Era la autoridad que imponía el tipo, pero realmente era un maestro. Tengo anécdotas con él de exámenes fantásticos. Natalio Vareiro. Sí, y muchos de ellos habían venido de las facultades de arquitectura de Uruguay y de otros países. Claro. Porque convengamos también que la facultad es relativamente joven todavía, ¿no? Y bueno, y hay que reconocer que después todo lo que hicieron tanto Ricardo Meyer como Puchero y Fran, ahora hay que reconocer que continúan llevando esa bandera. No es fácil. No es fácil. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta quiero hablar del boom inmobiliario de Asunción y alrededores. Ya en Paraguay ahora, porque está Ciudad del Este también. Sí. Está, todos vemos como algo positivo, pero también tiene sus desafíos que quejan tanto en nuestras ciudades. Quiero que me des un poco tu visión al respecto. Vamos a aprovechar que está César acá para sacarle el jugo. Es uno de los arquitectos que más ha trabajado en los últimos, me animo a decir, 25, 30 años y conoce bien el medio y puede darnos una visión y también una crítica de la situación. A la vuelta de la pausa. Seguimos con el arquitecto César Aquino. No te pregunté, César, si vos estuviste en Cristo Rey de San José. ¿De dónde eras vos? Yo empecé en el Colegio San José, pero en quinto grado me mudé a Cristo Rey. Ajá. Y me recibí en el Colegio Cristo Rey. Claro, así porque formación jesuita a full. Claro, Juanqui pues es mi contemporáneo y también éramos todos ahí del Cristo Rey. Todavía Colegio Varones. Colegio Varones, nuestro último curso, en sexto, empezó la primera promoción de mujeres. Ya te das cuenta, nosotros eso es inhumano pensar, ¿verdad? Un colegio, la salvajada total. ¿Y ya enseguida te metiste a arquitectura? ¿O diste vuelta por ahí antes? No, directo. Ya te fuiste a... Tenía ahí un tema... Mi padre era médico. Sí. Y buscaba un hijo... Claro, Osvaldo, el tercero, salió médico, cirujano plástico. Y papá buscaba el arquitecto, ¿verdad? Perdón, el médico. Claro. Me sentaba y me leía libros de medicina los sábados. Y el día que me llevó a recorrer los hospitales públicos, salud pública y primer auxilio, ese día yo dije, papá, esto no es mío. No soy para esto. Soy para esto, no estoy preparado para ese tema porque realmente es muy fuerte. Yo digo que los médicos no es una profesión, sino que es una vocación. Totalmente. Porque realmente ser médico en Paraguay con los hospitales que tenemos... Coste que ahora mejoramos un poco. Estamos mejorando. Pero en aquella época, era terrible ver eso. Hoy clínica es un lujo lo que era antes. Realmente estamos mejorando bastante. Así mismo. Ahora, te tocó arquitectura, salí a trabajar, trabajaste ya con algunos muy renombrados, con los que nombraste recién.
¿Y cuándo comenzás vos tu primer proyecto? ¿Qué te pide? ¿Una casa, la famosa vivienda familiar? Mira, yo tuve la suerte, siempre digo, le citaste a Carmen Moreno de Weber. Sí. Estando en primer curso, siempre tuve bastante habilidad para dibujar. Ajá. Y vio un trabajo que estaba haciendo en primer curso y ya me llevó a su oficina en el centro de Asunción para hacer el concurso del proyecto del teatro municipal, del primer concurso. Ajá. Fíjate, Ok. con aquel entonces. ¿Cuándo Y de se ahí, refaccionó el teatro? no se llegó a hacer ese proyecto. Después de mucho tiempo se hizo otro concurso. Ok. Bueno, arranqué ahí, ¿verdad? Y tuve la suerte de trabajar toda mi carrera. Trabajé toda mi carrera. O sea, ya viste enseguida obra, ya viste De proyectos. entrada, sí. Y tuve un accidente, estaba trabajando en ese momento con Juan Ignacio Meyer, en una constructora que es Meyer y Meyer, Sí. una empresa grande, ¿verdad? Tuve un accidente grande de auto. Habíamos ganado junto con Juan Ignacio y con Catén Mendoza un concurso en Ciudad del Este de la municipalidad. Ajá. Y bueno, yo quedé ahí postrado con yeso, mal, ¿verdad? Y van Meyer y Catén a visitarme a mi casa, llevarme el premio, la plata, de lo que habíamos ganado dividido 3, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba terminando mi contrato con Meyer, terminé de hacer lo que tenía que hacer ahí y en ese proceso de estar ahí en cama, etcétera, tomé la decisión de salir a independizarme, ¿verdad? Independizarte. Con yeso acá, alquilando peor con unos momento. amigos. Nuestra primera oficina fue cerca del Palacio de Justicia, que era cerca de mi casa, Sí. y con fichas de teléfono. Me iba al teléfono público, porque eso que alquilamos sin teléfono, y ahí hacía llamada a gente conocida para seguir. El primer trabajo que hicimos, lo hicimos con un amigo, Carlos Alfonso y José Centurión, dos amigos hasta hoy, ¿verdad? Compañeros de colegio y de facultad. Hicimos una piscina en una quinta de una marca muy renombrada de vehículos, Ajá. con una anécdota muy simpática que él me marcó así también el tema de la importancia que es la unión de la arquitectura con la ingeniería. Claro, sí, la famosa unión. Famoso. Hoy yo no he hecho una pared de 2 metros sin tener un ingeniero a mi lado. Ingeniero, claro. O sea, yo soy de los que digo que Pero- los ingenieros son fundamentales. Cuando hablas de esa decisión, ¿qué año estamos hablando? Y estamos hablando del 80, Claro, eso te iba a decir. a ver, porque yo me recibo... 82, 83. No, un poquito más. Ya. Pero todavía estaba Stroessner, ya había subido. No, estaba Stroessner. Estaba todavía Sí, después de la claro. dictadura. Sí. Claro que no era. Bueno, genial, comenzás con eso, pileta, anécdotas, pero después vas desarrollando eso a pesar de que siempre los comienzos son duros. Te toca una etapa en la cual lo máximo podía aspirar a un arquitecto era una vivienda importante, quizá algún negocio. Todavía no había lo que hay ahora. Claro, no. Tuve el apoyo de mucha gente amiga. Siempre le cito a unos amigos de apellido Frontanilla, hasta amigos todavía que les hicimos casa a los padres, casa a los hijos, su empresa o nuestro amigo en común, Manolo Rotela. Claro. Cuando eso estaba en Banco Unión, le hicimos una cantidad inmensa de trabajo. Fuiste tejiendo una clientela de confianza. Y la gente, y es lo que yo siempre digo, es demasiado importante lo que vos transmitas y la dedicación que le des para que la gente pueda tener confianza en vos, ¿verdad? O sea, vos tenés que transmitir confianza, ¿verdad? O sea, yo le digo a la gente, hay gente que te dice, no quiero hacer porque entre amigos, y le digo, yo hasta hoy ningún enemigo no me dio trabajo. Todos los que me dan trabajo Claro, son igual. amigos. Claro. Y hay mucha gente que confió demasiado en nosotros. Esto que te cité, o no sé, otro amigo con el que hicimos muchísimo trabajo, Jorge Mendelssohn. Sí. Y mucha gente amiga que confiaron y confían hasta hoy en nosotros. Y yo siempre digo, un cliente nuevo es súper importante, pero para mí es mucho más importante el cliente recurrente. Y cuando Claro, hacemos una el que revisión, vuelve. los que vuelven, quiere decir que algo hiciste bien. Mm. Eso es demasiado importante, yo creo, en esta profesión y en cualquiera, supongo, ¿verdad? Claro, ¿vos tenés contabilizado así una especie de inventario de todas tus obras? No hicimos. No. Tengo una deuda que tengo. Sí. Tenemos, de repente hacemos una lista y ¿Te das cuenta que los arquitectos son medio artistas también? Porque en realidad Claro. el ingeniero a lo mejor tiene todo. Seguro. Hasta por metro cuadrado. Hasta por metro cuadrado tiene el ingeniero. Pero el arquitecto es como que va haciendo las cosas. Igual podrías hacer una revisión. Tengo pensado hacer eso, hacer un listado de cosas. Tengo pendiente hacer un libro. Me cuesta mucho escribir, yo creo que ahora con la IA se Se va a facilitó facilitar, mucho. sí. Te había comentado el otro día que vino gente de Buenos Aires a ofrecernos hacer un libro de mi historia de arquitectura. Ajá.
pero cuando venían acá vieron el podcast, entonces que probablemente lo que me sea como más práctico es documentar en un material gráfico todo el tema de los podcasts. Dije, cuando tenga 25, ahora ya tenemos 26, o sea que ya puedo hacer el primer... y eso queda como una memoria. O sea que puedo salir yo en tu libro. Va a estar ahí fotos. Pero bueno, esa era otra. Lo que yo quiero es un recuento de tu huella arquitectónica en la ciudad o en la ciudad donde trabajaste. Sería muy bueno tener. Te digo porque inclusive se está haciendo de a poco. A mí me gusta mucho investigar sobre eso. Hay amigos en común que también hacen. Por ejemplo, tal casa. ¿Cuántas casas hizo José Puentes? ¿Qué hizo? Bueno, Genaro Pindú, que es el más simbólico de la época. Sí. Pero hay muchos otros más, ¿verdad? Claro. Que dejaron ya su huella en Asunción y en varios lugares. Qué bueno sería tener un compendio de eso. Y de tu generación también, ¿verdad? Claro, yo creo que es muy importante, Mario. Yo siempre digo que nos cuesta mucho escribir. Sí. Nos cuesta mucho dejar documentado. No hice ese trabajo solamente porque la vida no te da el tiempo para hacer, pero sí tengo pendiente y quiero hacer, al menos tener un listado, así como quiero hacer cuánta gente pasó por la oficina. Claro, también, sí. Ya se me ocurrió hacer eso y dije, no sé cuánto habrán sido, 500, porque realmente yo me siento también muy contento con eso. Nuestro estudio de arquitectura es casi como una escuela de formación de chicos, ¿verdad? Claro, o sea, muchos ya están independientes y ya están encabezando proyectos propios. Esa cantidad de gente en el estudio, pero aparte tenemos como 5 estudios satélites de ex César Aquino, que hoy tienen sus propios estudios y trabajan en colaboración con nosotros, con gente que ya te conoce, claro. sabe tú. No, me da risa porque ex César Aquino parece ex señora, no sé, ex funcionario, sí, funcionaria. Claro. Pero usamos mucho ese sistema porque tenemos, gracias a Dios, tanto trabajo que con este boom que se está desarrollando acá en Paraguay hay tanta hay que entrar en ese tema. Tengo varios temas. Acá nomás me acordé el nombre de Tony Roberto Godoy, que es uno de los que justamente se dedica un poco a estudiar los barrios y quién hizo tal casa. Sí, sí. Es genial ese trabajo que hace Tony. Me acordé de acá, por eso te preguntaba. Quizá hay que incluir también las casas o las construcciones de César. Lo otro. Estamos en un crecimiento nunca visto en Asunción y Gran Asunción. Tal cual. Eso es bueno, mueve la economía, mueve todo, pero también es un compromiso grande. Es un gran compromiso para todos. Yo siempre digo y repito, nos cuesta mucho planificar en el ámbito público y en el ámbito privado también. Asunción está con un crecimiento increíble y no solo Asunción, como decía vos, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan inclusive, ¿verdad? Sí, Luque, San Lorenzo. O sea, todas las ciudades en torno a Asunción también. Y nos falta planificar, nos falta ese ejercicio. Yo creo que el gobierno municipal de Asunción necesita ponerse las pilas, el gobierno central necesita dar un apoyo, porque acá la empresa privada está llevando adelante el país y tendría que haber sido al revés. Te preparo la alfombra para que puedas venir y no me voy yo y después me voy atrás tuyo, ¿verdad? Claro. Y eso está pasando mucho, ¿verdad? No es ninguna crítica a nadie, sino al contrario, es una cosa que ocurre, ¿verdad? Sí. Porque la empresa privada no para. Entonces, ¿qué pasa cuando no ocurre esa planificación? Que vos me pedís un edificio en esta esquina y yo te hago el edificio porque no estaba bien normado y hago una cosa. Lo ideal sería que exista una planificación real. Que hoy existe una normativa que evidentemente muchas veces no se cumple o se transgrede. Claro. Entonces, y también eso falta genera la infraestructura, compañero. Absolutamente, la infraestructura es básica. Sí, Hoy estaba con gente de afuera en la oficina antes de venir acá. Estaba hospedado en el Sheraton y ayer tuvimos reunión en el Paseo de la Galería y ese trayecto me hace el comentario muy educadamente, ¿verdad? Sí. Que ahí te encontrás con cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y realmente eso no puede ser una inversión demasiado grande, pero tiene que haber estado impecable, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Asunción está, para el bien de todos, está con un crecimiento muy grande, o sea, desarrollo de todo tipo. Y ya se confía también. O sea, hoy compra la gente de departamento en Pozo, hoy sabe que tal arquitecto es confiable, se apuesta por los proyectos. Hubo un cambio. Hubo un cambio de mentalidad de todos, hasta del comprador, del inversor, ¿verdad? Antes nadie vendía nada en Pozo en Paraguay. Nadie, nunca. No existía la venta en Pozo, ¿verdad? Sí. Hoy la gente apuesta en Pozo. Yo creo que está como mucho más controlado con la CAPADEI misma, que es la Cámara de Desarrollo Inmobiliario, es como que va marcando una pauta y la gente se está poniendo las pilas para estar bien alineado. Ya
se escuchan muy pocos casos de situaciones Claro, conflictivas, conflictivas, ¿verdad? Porque acá a nadie le conviene que algo salga mal. Siempre yo le digo eso a los colegas. Todos tenemos que salir bien porque es por el bien de todos, porque no es fulano hizo mal. Es una cuestión que se generaliza, ¿verdad? Cierto. Bueno, tengo que hacer la pausa, después nos queda un bloque final para ir redondeando estos temas. La verdad que hay mucho de qué hablar con el querido César Aquino, que hoy tuvo que sentarse en el banquillo de los entrevistados, no de los acusados. Enseguida vamos a redondear unas cosas que me quedan todavía, pero es bueno ver que de aquel hombre que tenía que usar fichas de Antelco para llamar a sus clientes, hoy es uno de los protagonistas de este gran desarrollo inmobiliario que hay en todo el país. Es bueno ver que se puede, sí, se puede con mucho trabajo llegar a ese nivel de incidencia en la arquitectura de una ciudad. Ya volvemos. Estamos en la última parte de esta charla con el arquitecto César Aquino. Aquino más se llama tu estudio. Tal cual. Aquino más el signo más. Pero me Así gusta mismo. un juego de palabras, ¿eh? Aquí nomás. Aquí nomás vamos a arreglar todo. Claro. Composición familiar. Tu señora es una heroína. Es una heroína. Está siempre ahí firme. Firme es ¿Cómo se llama ella? Rosana, alias Rocha. ¿Hace cuánto que están? Y 35 años. Me río porque... Me puedo equivocar, pero por ahí. Ahí, Pero te metí en 35 una que- difícil sí. ahí. Porque ella se acuerda, nosotros somos más. ¿Y cuántos hijos? 4 hijos, Matías, Jimena, Lucas y Paloma, y 4 nietos. Ya 4 nietos. Ana, Joaquín, Juan Bautista y Juan Ignacio. ¿Arquitecto alguno? Ningún arquitecto, Mirá vos. pero Lucas trabaja en el estudio conmigo. Ajá. Desde el año pasado está sentado frente mío todos los días, aprendiendo y escuchando y aprendiendo todo lo que ves. Él Claro. hizo una formación afuera. Ujú. Y nada, Y una chica te ayuda con el podcast también. Jimmy y Palomita me ayudan con el podcast y Matías lleva adelante la desarrolladora inmobiliaria que tenemos, que Claro. es familiar y tenemos reuniones 2 veces por semana con la familia. Hicimos un trabajo muy interesante que recomiendo hacer con un psicólogo laboral empresarial Ajá. muy bueno. Durante 6 años trabajamos y Interesante. Porque Muy las empresas familiares no son fáciles. no son fáciles, claro, porque mezclas el sentimiento con el trabajo y Claro. hay que saber separar. Y el problema de la oficina se va a la casa y hay que saber manejar ese tema. Y yo creo que yo siempre digo, fue una de las apuestas más importantes que hice. Ujú. Y mis hijos se involucraron muchísimo, mi señora también, y nos ayudó mucho eso como familia y como empresa, ¿verdad? Así que es recomendable hacerse asesorar con los que saben. Claro, seguro que sí. Volviendo un poco a lo que dejamos en el bloque anterior de este crecimiento inmobiliario, decía recién desarrolladora, o sea, cambió también. Antes el que tenía un poco de plata hacía su edificio y él mismo salía y trataba de alquilar o vender, era casi un casero. Hoy se volvió todo mucho más empresarial. Hay mucha inversión extranjera también. Mucha inversión extranjera, muchas empresas afuera están apostando al Paraguay. Ujú. Nos ayudó mucho a todos que eso ocurra. Tenemos también, y siempre digo, la suerte o trabajamos para que eso ocurra. Mucha gente de afuera confía en nosotros. Sí, Trabajamos con muchas multinacionales, trabajamos con desarrolladoras afuera, correcto. Guatemala, de Argentina, o sea, de diversos lugares. Gente que viene, o multinacionales, Sí. tiendas, marcas, etcétera, vienen y nos buscan. Entonces siempre yo digo, y siempre repito en la oficina, algo estamos haciendo bien, por eso te buscan y te llaman. Claro, y eso abarca a todo el gremio. O sea, el sol está saliendo para todos. Claro, absolutamente. Qué interesante eso. Absolutamente. Porque antes vos tenías 1 o 2 referentes. Hoy es el proyecto empresarial de invertir en cuestiones inmobiliarias forma parte de un paquete de negocios hasta tal punto que se calcula mucho la rentabilidad. ¿Es buena la rentabilidad de la construcción en Paraguay? Y el tema del tema inmobiliario es una rentabilidad buena, una rentabilidad sana. Sí. Es una rentabilidad donde vos sabes que tu dinero está puesto en ladrillo. Claro. Y eso es importante, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere hacer comparaciones con tipo de inversiones, que meter la plata acá, allá, donde muchas veces no sabes dónde va a terminar eso. Sin embargo, invertir en ladrillo siempre es un buen negocio, ¿verdad? Hay un mito muy recurrente, y mi hermano, que es arquitecto, también me lo desmintió hace poco.
alguna gente dice, no, se hacen edificios porque nadie ocupa. Mi hermano me dice, me costó muchísimo conseguir un departamento. Él quería un departamento más o menos por vuelta a los 100.000, 120.000 dólares. Eso es lo que tenía. Tenía que venir al interior a Asunción a vivir. Y me dice, estábamos en fila esperando departamento. O sea, hay demanda. Claro. Es un mito esto de que están todos vacíos los edificios. Para mí es un mito, así como la gente que inventa, yo digo, el tema de la burbuja inmobiliaria. Claro. Esto existe, o sea, esto es real, se construye, se hace, se termina, se vende, se ocupa. Y así como decís, es tal cual, tal real. Nosotros tenemos, familiarmente tenemos departamentos y cosas con los desarrollos que hacemos, tenemos todo ocupado, los edificios que hacemos se venden. Hay que ser obviamente racional. Claro. Y hay que atender, no es que yo hago cualquier cosa y vendo todo. Exacto. Lo que haces tenés que hacer con criterio, con profesionalidad, Claro. con seriedad, haciendo los números, para que pueda obtener un buen resultado, como Claro, cualquier cosa. un plan de negocios. Hubieron muchas cosas que vinieron de afuera, Sí. con dinero que salió desviado de otro lado, y vinieron a hacer cualquier cosa, y evidentemente eso no tuvo en su momento, y eso fue lo que inicialmente Ajá. Claro. generó eso. Pero sin embargo, hoy hay inversores de afuera de primer nivel que están trabajando, haciendo las cosas como se deben hacer, y hay gente que está teniendo un desarrollo súper importante como nacionales, ¿verdad? De hecho, solíamos decir en la municipalidad con algunos arquitectos que vos conocés que Asunción todavía necesita todo un segundo piso. O sea, tenemos un problema de que la ciudad está poco ocupada. O sea, Totalmente. Demográficamente necesitamos que viva más gente en Asunción. Claro, Asunción lo que necesita es que se densifique. Claro. Porque en la zona que existen los barrios, visitabas Vos Sajonia, Sí. Las Mercedes, todos esos son barrios que tienen servicios públicos, Sí, medio de transporte, sí. colegios, hospitales, tienen todos los servicios a mano y son solamente viviendas. Hoy están empezando a aparecer, se está consolidando la ciudad y hace falta que eso ocurra para que esto pueda funcionar como tiene que funcionar, ¿verdad? Lo Claro. mismo el centro histórico. Sí. Hoy se está haciendo una apuesta importante, la oficina de la primera dama está apostando, ella como arquitecta tiene una visión que quiere hacer algo en el centro, se está haciendo, no sé si es la mejor manera en que se está encarando, pero se está haciendo y todo lo que se hace yo miro para positivo. Ahí hay que meter vivienda, en el centro hay que meter vivienda, Claro. falta vivienda para que eso pueda vivir de mañana, tarde y noche. Y que ¿verdad? pueda ir a trabajar a un ministerio o a gestiones en los bancos a pie. Así mismo. Como se hace en otras ciudades. Qué interesante esto. Y está el otro componente que no quiero dejar de tocar contigo, César, que es el componente social. Convengamos que también tenemos una situación en la zona de los Bañados, es una antigua discusión. Hemos avanzado un poco nosotros, por ejemplo, en Bañado Tacumú, hay 2.000 soluciones de viviendas que se están haciendo. Chacarita Alta también emprendió tanto el gobierno como la... Pero hay que solucionar casi 30.000 familias en la zona. Eso va a tener que ocuparnos tarde o temprano. Claro, yo creo que eso, si te hablo como empresario de la construcción, tendríamos que tener todo un poco también de esa visión social y tratar de aportar en algo, ¿verdad? Claro. Pero obviamente esa es una tarea que le compete al gobierno, Sí. que tiene que ver la manera de dar la salida y la solución a eso. En esto hay que convivir. O sea, vos no puedes poner un muro y separar, al contrario, hay que buscar de integrar, de generar trabajo, mano de obra, porque hoy mano de obra hay en Paraguay. El que quiere trabajar en Asunción, y hablo porque estamos más acá, hay trabajo para todos, para hacer lo que sea, ¿verdad? Sí. Tenemos que profesionalizar ese trabajo, Claro. que es el gran problema que tenemos hoy en las construcciones. Hay mucha obra y hay poca mano de obra calificada. Entonces, yo creo que una tarea importante que le corresponde al gobierno es ver la manera de forzar que eso, la empresa privada está haciendo también. Sí, sí. En Capadí está Me haciendo consta. formación de Sí. pintores, de albañiles, pero eso es mínimo. Esto tiene que ser a nivel nacional, que salgas de un colegio y que salgas con una formación para que puedas ser colocador de piso, no sé. Claro, y que falta además mucho. es un retorno inmediato y es rápido ingreso de dinero a esa familia también. Claro. No es una carrera larga. No. Sí, ahí hay un déficit coste que me consta también a mí que el sector privado tiene tanta necesidad que va formando su propio cuadro. Claro, lógico. Y se disputan inclusive como... Como te ocurre con la gente de tu oficina, ¿verdad? Sí. Hay tanta necesidad. Sí. Yo le digo a la gente, porque de repente se te va alguien valioso para tu estudio, Sí. y nada, si va para mejor, enhorabuena y felicidades, porque así como Claro. decís, el sol sale para todos, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí creo que hay una urgente necesidad de la universidad, del gobierno central, del gobierno municipal, de preparar gente
capacitada. Mandos medios nos faltan demasiado. A mí me impresiona la cantidad de gente que trabaja en un proyecto inmobiliario hoy día. Vos ves motos, es 80 motos frente a una obra. Impresionante. Son 80 muchachos que van a llevar hoy el pan digno a su casa. Claro. Que ya aprendieron un oficio. Bueno, ojalá se siga creciendo en ese ambiente, pero se va terminando nuestro tiempo, César, y te veo siempre entusiasmado. No hay momento que decir, ya está, ya vale más, ya voy a irme a mi casa y que la empresa maneje a mi hijo y yo voy a hacer podcast sobre pintura y arte. ¿O todavía tenés ese impulso de irte a...? Vos sabés que tengo ese impulso. Yo tengo... No tienen que diga yo, pero todo el mundo me dice en la oficina, en mi casa, yo tengo mucha energía. Ajá. Y soy muy apasionado con lo que hago. Ok. Y si Dios me permite y mi salud me permite ir a dibujar y proyectar hasta el día que pueda, ¿verdad? Claro que en la oficina tenemos una estructura de empresa ya en la oficina, ¿verdad? Donde muchos roles ya hace otra gente, ¿verdad? Pero yo en mi escritorio estoy todos los días dibujando, sacando proyectos, pinto y dibujo, cosas no profesionales. ¿Y te sentás a hablar con tu cliente también? Muchísimo. ¿Sí? Hablo mucho con mis clientes, sí. Porque viste que eso es casi un psicólogo o el arquitecto. Es casi un psicólogo. Así mismo, no, muchos trabajos requieren de una atención muy especial al cliente. Sí. Y yo creo que si no es una cualidad innata que tengas, tiene que ser un trabajo que un arquitecto tiene que desarrollar, es el trato con la gente. La gente necesita que le escuches, la gente necesita que le atiendas, la gente necesita que le interpretes lo que quiere y sobre todo que seas franco al mostrarle lo que quiere, ¿verdad? Eso para mí es fundamental. ¿Cuál querrías que sea tu legado? ¿Cómo querrías que te recuerde la gente? Por lo menos la gente cercana a vos, la gente con la cual tuviste 500 personas que trabajaban en tu oficina. ¿Qué querrías que digan de vos? ¿Qué pregunta? Un apasionado con lo que hago. Okay. Una persona apasionada con la arquitectura, una persona apasionada con los detalles, si bien muchas veces eso te requiere de ser sumamente exigente en la obra y con tu gente. Yo creo que el ser detallista y estar en el último detalle es demasiado importante. Como yo le digo a mi gente, no es porque el azulejo esté mejor, sino porque eso refleja una cantidad de cosas detrás. O sea, la obra es el reflejo de tu forma de pensar, desde que concebiste el proyecto, desde que ejecutaste un proyecto y hasta que le entregaste a tu cliente la obra. Yo creo que es un todo y me encantaría que me recuerden así. Qué interesante. La obra habla de lo que vos sos. Así mismo. Tiene que hablar. Tiene que hablar. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Sos de rezar, de repente pedir, por favor? De rezar y agradecer todos los días, sí. Me propuse este año retomar mi vida espiritual. Estamos mal, el primer trimestre todavía no le di el impulso, pero creo en Dios, rezo todos los días y agradezco. Yo estoy seguro que Dios es gran parte, o por no decir todo lo que uno es en la vida, ¿verdad? Claro, hay que ayudarle un poco. Tenés que ayudarle, porque hay el famoso dicho que dice, a Dios rezando y con el mazo dando. Que nos decían las profesoras del colegio. Bueno, César, un gusto charlar contigo. Me debía esta charla, yo ya me fui al estudio. Pero ¿por qué no? Iremos intercambiando estas charlas, además acompañadas siempre de buena música y del arte, que es fundamental. Gracias por venir. Mario, gracias a vos, gracias a la gente que te sigue. Y te voy a decir algo que te dije en la oficina. Lo que haces es demasiado importante para mucha gente. Tu trabajo y vos como persona das demasiado y realmente eso es muy gratificante como amigo tuyo decirte. Así que aprovecho este espacio para decirte públicamente, muchísimas gracias por la invitación. César Aquino, arquitecto, pero también en gran parte una especie de filósofo de la vida que quiere compartir su experiencia a través de un medio alternativo de comunicación como el podcast. Búsquenlo. I want to talk about it. Yo quiero hablar de eso. Lo van a encontrar y van a encontrarse con una sorpresa también ahí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta siempre aquí en Mega TV.